Buenos días, amigos y amigas que me hacen el honor de ver mis alocuciones. El médico que habla de medicina, que habla de política, de geopolítica, que habla de religión, de literatura. De hecho, en estos días pensamos iniciar una serie de podcasts, crear un podcast. Hablaba con mi amigo Bernardino Javier Evers ayer. Y como estamos en eso hemos creado una compañía para producir cine de calidad, documentales y esas cosas, estamos madurando la idea de comenzar un podcast misceláneo en el cual hablaremos de muchas cosas y hablar de literatura, hablar de poesía. Porque realmente en esta época nadie habla de literatura de calidad, nadie habla de César Vallejo, de Borges, de Bosch, de Neruda, nadie habla de Espronceda, nadie habla de Alejo Carpentier, nadie habla de Lope de Vega, Salomé Ureña, Gabriela Mistral. Nadie habla de buena literatura, nadie habla de las cosas trascendentes. Yo recuerdo la época en que Tony Raful y Andrés L. Mateo, Mateo Morrison y otros intelectuales de la época de los 60 que descollaron, tenían un espacio, creo que no sé si Morrison participaba ahí, que llamaba Peña de Tres, donde hablaban de buena literatura, uno se ilustraba, uno se nutría escuchando a estas personas hablar de esos grandes literatos, analizar temas de actualidad desde la perspectiva del literato. Hoy día vemos una serie de individuos improvisados sin preparación académica, muchos de ellos preparados, sí, pero el problema es que son muy insulares. El problema es de muchos intelectuales modernos, dominicanos o comentaristas, politólogos, opinólogos, más bien la palabra que mejor les cabría, es que son muy insulares, no han salido de la isla. Y al no salir de la isla te dejan condicionar. Y al referirme que digo que no han salido de la isla, no me refiero en el aspecto de lo literal, de Salo, tácito, que viven aquí en Dominicana de manera permanente. No, no, no. No me refiero a eso, me refiero a que no han trascendido en búsqueda de conocimientos y contactos con otras realidades, escuchar otras voces distintas a las habituales. Porque es fácil escuchar las opiniones de los medios locales o de los medios occidentales solamente. Escuchar las opiniones de periodistas del país o de la base o de la quinta de España, por ejemplo, algunos de ellos muy buenos, muy objetivos, pero otros también tan enajenados e idiotizados que hablan de la realidad latinoamericana en España sin conocerla, sin conocerla. Y si usted escucha la gente de Radio Francia Internacional los chaleles de España, de Alemania, va a ver que son un periodismo bastante sesgado, que no hay una opinión clara o imparcial. Es decir, en la media occidental, la más media, y eso abarca también Estados Unidos, y si hablamos de Colombia, eso es una vergüenza. Con buenas excepciones, pero esta gente, por ejemplo, de la revista Semana, oye, esta Vicky Dávila da vergüenza. Y también cuando uno lee las opiniones de Patricia Yaniot, la de, no sé si está en CNN por ahí, opiniones tan sesgadas y como tan narigoneadas. Es decir, que la imparcialidad, este periodismo de clase, este periodismo que tú puedes decantar la verdad del error y que te dan una opinión clara y la opinión que dan es solo una opinión, no es una tesis, porque las opiniones tienen características de hipótesis. No sé si me entienden. Es decir, usted da una opinión sobre un tema específico, su opinión no tiene que ser considerada palabra de Dios. Y el problema es que, tanto en República Dominicana,
comentaristas locales, los que uno siguió cuando era niño, Uchi Lora, Ramón Núñez Ramírez, María Elena Núñez, y esas personas, Juan Bolívar Díaz, el extinto César Medina, Julito Jacín, que uno creía que esas gentes eran lo máximo. Y uno ve, por ejemplo, a Julio Jacín haciendo veces de gurú, que cree que todo lo sabe y que su opinión es palabra de Dios. Y él dice, bueno, que si Lionel, que si Abinader, que esto, que lo otro. La gente cree que lo que él dice es la verdad. Y la gente humilde tiene razón porque esa gente tiene la vida entera gobernando los medios. Pero yo le digo a los de Nueva Cuña, los aneudistantos, la gente del Somos Pueblo, que hacen un esfuerzo, esos muchachos hacen un esfuerzo tremendo por ser imparciales. Y hasta cierto modo lo son. Por eso no le son muy simpáticos a la gente. Y la verdad es que lo cierto es que el que dice la verdad no es simpático. El que quiera ser simpático, bueno, lo hace con un propósito para ganar adeptos. Pero yo le digo que por favor salgan de la isla. Salgan de la isla, oriéntense, vean otros medios, escuchen otras voces y comparen opiniones. Porque la verdad, señoras y señores, es distinta desde el punto de vista de quién la presente y de quién la defiende. Yo quiero dedicar unos minutos al caso haitiano. Ya en mi canal de YouTube hay varios videos donde analizaba la crisis haitiana desde hace más de 6 o 7 años. Yo soy una persona de inspiración. Yo me inspiro un día y comienzo a hablar, sin guión. Pero el asunto del caso haitiano hay que olvidarse de todo lo que se ha hecho. Tienen como nos olvidamos de todo lo que se ha hecho. Simple. Porque todo lo que se ha hecho está basado en conjeturas y en errores y en una interpretación desfasada. O es decir, una interpretación desfasada de los eventos históricos extrapolados al presente. Cuando Haití fue una amenaza militar, política, ideológica para la República Dominicana, Haití era un estado organizado. Dentro de lo que cabía en esa época, era un estado organizado porque tenía un gobierno con su ministerio, tenía un ejército bien formado y bien entrenado, y tenía una visión, una perspectiva de lo que era la isla y lo que significaba para ellos. Y ellos entendían que su población era muy grande en aquella época y las tierras que poseían no tenían capacidad para alimentar esta población tan enorme. Las tierras fértiles estaban de este lado de la isla, las grandes llanuras, los grandes valles del Cibao, el valle de San Juan y otras regiones del país aptas para la ganadería, cosa que Haití no tiene, no posee. Entonces, todas las mentes de los imperialistas en el pasado, si vemos la historia de la Grecia antigua, Roma, Medo-Persia, y Babilonia, todos los imperios se expandían hacia otros territorios buscando tierras y buscando recursos que en sus países originales no estaban. Cuando Haití tenía esas pretensiones como país, como nación, era un estado organizado. Me repito, con ejército, con una estructura gubernamental y con una ideología y sentido de nación. El Haití de hoy no existe. Ese Haití, que era amenaza en ese sentido, no existe. Hoy tenemos una especie de tierra de nadie, un país, es país por el territorio, pero no es un estado. En Haití no existe un estado, existen feudos, vamos a decir, territorios controlados por bandas criminales
que no constituyen un Estado organizado en sí mismos. Son estructuras criminales que se pelean por el asunto del control del contrabando, ya sea de recursos como los combustibles y otras cosas, y el contrabando mediado por el narco. En el año, les voy a dar un dato, porque ustedes creen muchas veces que este asunto del Haití como centro de acopio y distribución de narcóticos es de ahora. En el año 2000 a mí me tocó atender como médico a un funcionario, alto funcionario del gobierno haitiano, un individuo que trabajaba en el presupuesto haitiano. Es decir, un individuo que estaba de los técnicos que elaboraban el presupuesto y manejaban las nóminas del Estado haitiano. Me tocó atenderlo como médico a él y a su esposa porque ambos tienen una condición de salud. Y en esos momentos yo laboraba para una institución médica que se dedicaba a trabajar precisamente con esas clases de enfermedades. Y yo era el director médico de esa unidad. Y nuestras conversaciones, mientras yo le ponía procedimientos, conversábamos, él hablaba muy bien español, la esposa era dominicana, no sé si estarán vivos o estarán muertos. El caso que ese señor me dijo en aquella época, y le estoy hablando del año 2000, 2001, ese señor me dijo a mí que la nómina, óigame bien, la nómina del Estado haitiano era pagada por el narcotráfico. No tengo que dar más explicaciones. Esto fue en el año 2000. ¿Cuántos años tenemos ahora? 24 años. Cuando Haití era un Estado organizado, tenía un gobierno, y en esa época todavía tenía un ejército y una policía nacional funcional, la nómina de ese Estado la pagaba el narcotráfico. Es decir, que ya todo lo que tenemos hoy en Haití es consecuencia de ese pasado. Ahora, en lugar del Estado controlar la estructura del lavado, del narcotráfico y el dinero que entra por ahí, no lo controla el Estado, sino las bandas criminales. Haití ya no es un Estado organizado, Haití es una tierra de nadie, donde todo lo que diga el gobierno dominicano, el gobierno de Estados Unidos, el de Canadá, del país que sea, sobre negociar con Haití y con acuerdos para que fuerzas de paz entren en pacificación, eso es pura cháchara. Donde no existe un Estado organizado, donde no hay un gobierno que lo represente, no hay con quién negociar. Ahora, ¿cuál ha sido la lección de la historia? La lección de la historia, la más reciente que podemos recordar los que somos más adultos, es la lección de lo que pasó en Camboya y Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam, tanto Laos como Camboya fueron víctimas de los bombardeos indiscriminados de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y las Naciones Unidas. Camboya fue uno de los países más bombardeados de la historia de la humanidad. De modo que ese país murieron miles, por no decir millones de personas. Fueron arrasadas ciudades enteras, pueblos enteros, y surgió un movimiento comunista extremo, liderado por un llamado Pol Pot, que se conoció como los Yemeres Rojos. Un movimiento tan extremista que ni los chinos, ni los coreanos, ni los vietnamitas podían, que eran comunistas también, podían compaginar con ellos. Este régimen quiso llevar a Camboya, déjame hacer un paréntesis, Estados Unidos, al llegar a un alto al fuego con Vietnam,
dice que perder la guerra, que yo no creo que perdieran nada más que unas vidas, porque quien realmente perdió millones de vidas y todavía sus campos, algunos están contaminados con fósforo blanco, bombardeos y el napal, y la población guarda las consecuencias, las secuelas de esos bombardeos, problemas de cáncer, la gente naranja y muchísimas cosas más. Fue Vietnam, pero vamos a decir que Vietnam consiguió que Estados Unidos se retirara, más bien por la presión social que se ejercieron en las calles de Estados Unidos, movimientos antiguerra, antibelicistas, hicieron que la opinión pública le quebró el pulso al gobierno y las tropas fueron retiradas. A ese retiro contribuyó también que Estados Unidos retirara de Camboya, de Laos, y los Yemeres Rojos ocuparon todo lo que dejó el gobierno de Estados Unidos, destruyó al ejército, fusilaron a los ex militares del antiguo régimen, a sus familias, asesinaron. Y ese régimen del Yemen Rojo provocó más matanzas y más crímenes que todo lo que provocaron los gobiernos anteriores, aquellos que eran desplazar y que acusaban de tiranía. Pero esta gente quisieron llevar a Camboya a construir una nueva Camboya en base al atraso, en el sentido de que los profesionales, los médicos, los maestros, los técnicos, todo lo que ellos olía que tenían educación occidental, oigan bien el extremo de esta gente, los condenaron a campos de trabajo forzado. Se vean médicos, maestros, arquitectos, ingenieros, enfermeros, gente de capacidad. Oye, todas las personas, los técnicos, los profesionales que un país necesita para desarrollarse, estos extremistas los condenaron a vivir como si fueran campesinos sin educación, al mismo nivel. Ellos querían destruir todos los vestigios occidentales para construir una Camboya nueva, pero nueva en base a qué? En base a la sangre, la explotación, las humillaciones, los fusilamientos masivos, los asesinatos. Se produjo una crisis de refugiados tan grande, una crisis humanitaria tan grande, y Occidente, Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, todos los países de Europa, Inglaterra, que estuvieron muy de acuerdo en bombardear y apoyar el avance comunista de Vietnam y todas esas cosas, ante esa crisis humanitaria terrible, ustedes no pueden imaginar, ustedes se horrorizan con Haití porque ahora las redes sociales hay imágenes, pero aquello no tiene comparación, señores. Quizás la única diferencia con Haití es que en Haití se comen hay actos de canibalismo, eso es claro. Y allá no está documentado que existieran, ¿no? O yo no tengo conocimiento de eso, no puedo hablar de lo que no tengo conocimiento, si lo tuviera ejército hubo canibalismo, etcétera. Pero todos le dieron la espalda a Camboya. Camboya era un infierno en la tierra, peor que Haití. Vietnam, que acababa de salir de un proceso de guerra terrible, ustedes saben lo que fue la guerra de Vietnam. Ahí están los documentales, vayan a YouTube, vean los documentales que hicieron los canadienses, muy buenos documentales sobre este asunto, igual que la guerra de Corea. O sea, toda la cochinchina fue blanco de la lucha, vamos a decir, entre Oriente y Occidente, por el control, con la excusa de la lucha anticomunista, por lo que era el control comercial. Todo es comercio, todo es negocio. Sepan ustedes que el terrorismo que existe en el mundo, la mayoría, no es ideológico ni religioso. Es un terrorismo económico, comercial. Y es un tema que abordaremos más adelante un día que amanezca inspirado. El asunto es que Vietnam
como en Camboya realmente, pero bien, supuestamente existió un estado controlado y gobernado por Pol Pot y los Yemenes Rojos. Pero la crisis fue tan grande que amenazaba a Vietnam y a Laos, a los países vecinos, porque la cantidad de inmigrantes era incontrolable. Vietnam, 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 tomó cartas en el asunto y desafortunadamente para los Jiménez Rojos y afortunadamente para el pueblo cambodiano, la gente del Vietcong de Vietnam pensaron más en Vietnam, su país que estaba teniendo una crisis, se olvidaron, no pensaron ni pidieron opinión a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Alemania, ni a Occidente, ni a las Naciones Unidas, y simplemente entraron sus ejércitos, derrotaron al régimen tirano extremista de los Yemeres Rojos y devolvieron la paz y la estabilidad a Camboya. ¿Cuál sería la lección para la República Dominicana? República Dominicana tiene un Estado organizado. Corrupto, sí. La corrupción en la mentalidad del político dominicano es endémica, es una enfermedad, es prácticamente genética. Y hay un pueblo que vive a costillas de esa corrupción porque muchos se benefician de corruptos. Y a los corruptos los votan. Y eso es un problema que tenemos que los dominicanos trabajar. Pero República Dominicana es la locomotora económica de Centroamérica y el Caribe. República Dominicana es el país más desarrollado de toda Centroamérica. Dígalo bien. Y eso incluye a Costa Rica, Panamá y todos esos países por ahí. República Dominicana es el centro económico del Caribe. Pese a la corrupción, pese a que los salarios no se corresponden con el nivel de gastos que tenemos los dominicanos que vivimos aquí. Yo que vivo aquí porque yo ahora estoy en República Dominicana. República Dominicana es un país estable. Y es tan estable que permite que gente esté charlando cháchara en la radio y diciendo todo, insultando a quien le da la gana, al presidente, a los candidatos. Y hay respeto. Aunque existe una ley del DNI nueva para oprimir y esas cosas, la verdad es que aquí en estos momentos, República Dominicana, eso del asesinato, la persecución política no existe. Aquí se matan por puntos de droga, narcotráfico, los microtraficantes. Hay policías corruptos, hay una organización criminal dentro de la policía que es corrupta, hay pleitos entre el DICRIN y la DNCD y otros organismos, no se toleran, un pleito entre agencias, a ver quién recibe más beneficios, pero son otras cosas, pero estructuralmente, económicamente, financieramente, República Dominicana es un país estable, estable, y es la envidia de Puerto Rico y respecto al turismo, competencia de México y Centroamérica y el Caribe, el resto del Caribe, Suramérica, no pueden competir con República Dominicana en materia de turismo y infraestructura. Aquí hay un grupo de muchachos y muchachas de las últimas 3 generaciones que hablan inglés perfecto. Yo viviendo 20 años en Estados Unidos no hablo el inglés que hablan estos muchachos. Inglés perfecto. Hay un país con una educación mala, sí, pero que puede mejorarse. Los dominicanos gozamos de paz, de estabilidad, libertad. Eso es todo lo que se hable. Haití es un estado, no es estado, es
una jungla, un territorio de nadie. No es verdad que en los países organizados, Occidente, Estados Unidos no va a mandar a los muchachos estadounidenses a morir en Haití. Francia mucho menos, Canadá tampoco. Todo esto es cháchara. Ellos lo que están jugando al desorden, que Haití haga una poblada y se vuelve manejable para la República Dominicana. Ahora, ¿qué debe hacer un gobierno dominicano? El Estado dominicano como tal. Hacer lo que hizo Vietnam con Camboya. Entrar. Vamos a morir unos cuantos dominicanos, sí. Por esas bandas, por bien armadas que estén, no pueden enfrentar al ejército de la República Dominicana, ni a su fuerza aérea, que es pequeña, ni a los grupos élites. República Dominicana debería entrar y poner el orden en Haití. Y van a hablar muchas pleplas, la prensa internacional, y van a hacer cosas y amenazas, pero al fin y al cabo no van a hacer nada, señores. Han hecho algo respecto a Israel y los palestinos en Gaza. ¿Ah? Cuando Turquía se mete a territorio de Siria y le parte el trasero a los kurdos, a los grupos yihadistas o a los que quieren tomar parte del territorio turco, que realmente fue territorio de los kurdos, territorios ancestrales, hablan cháchara, pero nadie hace nada. No es verdad que República Dominicana entra sus fuerzas armadas y toma el control de Haití, limpia Haití, le pone un orden. Sí, que nos van a invadir, va a venir Estados Unidos y los Inglaterra. Mentira, no van a hacer nada. Lo que pasa es que ese desorden, en ese caos, en ese desorden, hay un gran negocio de contrabando de armas, de alimentos, de drogas y de todo lo que usted puede imaginarse. Como dice el refrán español popular, en mar revuelta, ganancia de pescadores. Yo quiero que ustedes sepan que aquí en República Dominicana hay una gran comunidad de haitianos y en el mundo que quieren volver a su país, trabajar por su país, recobrar el honor de Haití y hacer de su país un país, valga la redundancia, próspero. Haití no tiene grandes tierras cultivables, la tiene Israel. Si Haití se organiza como país, puede producir alimentos y puede haber un intercambio comercial fluido sin contrabando entre ambos países. Puede haber estabilidad. Pero los sembradores de odio de parte y parte, los que viven de esos beneficios, que se benefician de ese desorden, no van a querer de ninguna manera que Haití se organice como Estado, como país, con un gobierno estable. La República Dominicana tiene el deber histórico, y lo que digo es temerario, el deber histórico de entrar y poner el orden en Haití. Y punto. Hablando chácharas, no, los campamentos de la ONU, no, ¿qué es lo que? Disparatosos son todos. Son unos disparatosos. Y cada vez que yo veo a estos politólogos analizar que Haití es la gran amenaza, Haití no es amenaza militar para la República Dominicana, no es amenaza ideológica. La única amenaza que Haití constituye para la República Dominicana es una horda de gente muerta de hambre, que si entran por ahí y usted le pone un banquete de comida, no van a pensar en nada y van a comenzar a comerse sin pensar que está envenenado. Porque son una horda de gente desesperada, como los Rohingya en Myanmar, que fueron desplazados y perseguidos por su ideología, entraron a otro territorio buscando refugio para sobrevivir. Entonces, las bandas, los criminales, miren, no es verdad. Los criminales haitianos se quedan en Haití porque ahí está su campo, ahí está su conuco. De hecho, viven del negocio, del contrabando, del tráfico, de la extorsión, los secuestros.
Esa gente no va a venir a buscar nada para República Dominicana porque aquí para ellos no hay vida. Aquí viene huyendo la gente desesperada, la gente hambrienta, muerta de hambre, que son ladroncitos de gallina. Pero el criminal haitiano, miembro de esas bandas, no viene a territorio dominicano, a menos de una incursión a atracar en la frontera, a tratar de robarse un fusil o cosas así. Pero no es verdad que ¿qué van a buscar aquí? Que se metan los criminales en esos barrios, Capotillo, ¿cómo se llama? La 42 de Cristo Rey, Abraviar, esa, que aquí se lo comen con yuca, esos tigres dominicanos comidos. Pero acá, es loco que estamos. Así que les digo a los politólogos dominicanos, los opinólogos, que dejen de hablar chácharas y concentremos en la gran realidad. La única solución es que República Dominicana como Estado, como país, entre y ponga el orden en Haití. That's it. Así que esta es mi opinión, muy personal, examinada desde el punto de vista histórico. Será hasta la próxima en que amanezca inspirado. Muchas gracias. Bendiciones.